Durante décadas, hubo una guerra que no se libró en trincheras, ni en playas, ni en campos de batalla. Fue una guerra invisible. Una guerra de mensajes cifrados, nombres en clave, documentos robados y agentes dobles. Mientras el mundo celebraba el final de la Segunda Guerra Mundial, otra batalla ya había empezado en silencio. La batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por controlar los secretos del nuevo orden mundial. Y en el centro de esa guerra secreta, apareció un proyecto desconocido para casi todos. Un programa tan confidencial que durante décadas solo un pequeño grupo de personas supo que existía. Su nombre era Venona, y gracias a él, Estados Unidos descubrió algo inquietante. La red de espionaje soviética había llegado mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Todo comenzó en plena Segunda Guerra Mundial. En 1943, los servicios de inteligencia estadounidenses empezaron a recopilar y estudiar mensajes cifrados enviados por diplomáticos y agentes soviéticos. En aquel momento, la Unión Soviética era oficialmente aliada de Estados Unidos y Reino Unido contra la Alemania nazi. Pero entre aliados, también había desconfianza. Y esa desconfianza no era infundada. Moscú quería saber qué estaban haciendo los estadounidenses, qué avances científicos estaban logrando, y sobre todo, qué ocurría dentro del proyecto más secreto de la guerra, el Proyecto Manhattan, el programa que estaba desarrollando la primera bomba atómica. Los mensajes soviéticos estaban cifrados. En teoría, eran imposibles de leer. Pero los criptógrafos estadounidenses empezaron a trabajar sobre ellos con paciencia, método y obsesión. Durante meses, apenas consiguieron resultados. El sistema soviético era extremadamente complejo. Pero poco a poco, comenzaron a aparecer grietas. Un patrón, una repetición, un error. Y en el mundo del cifrado, un pequeño error puede abrir una puerta gigantesca. Lo que Venona empezó a revelar fue sorprendente. Los soviéticos no solo intentaban obtener información diplomática o militar. Tenían agentes, colaboradores y contactos dentro de instituciones estadounidenses. Algunos estaban relacionados con el gobierno, otros con laboratorios científicos, otros con el mundo académico, y algunos con el programa nuclear. Venona permitió descubrir que la Unión Soviética había conseguido información sobre la bomba atómica antes de lo que muchos creían posible. Aquello cambió la forma en la que Estados Unidos entendía la Guerra Fría. Porque la gran pregunta ya no era, ¿está intentando espiarnos la Unión Soviética? La pregunta era mucho más grave. ¿Cuánto nos han robado ya? Uno de los aspectos más fascinantes de Venona eran los nombres en clave. Los mensajes no decían siempre los nombres reales de los agentes. Usaban alias, palabras aparentemente inocentes, identidades ocultas. Detrás de esos nombres en clave, podía esconderse un funcionario, un científico, un mensajero o un espía profesional. Los analistas tenían que reconstruir las piezas como si fuera un puzzle. Un mensaje interceptado aquí, una referencia cruzada allá, una fecha, un lugar, una reunión, una palabra repetida. Y así, lentamente, empezaba a surgir una red. Red. No era una película de espías. Era real. Y estaba ocurriendo dentro del país que pronto lideraría el bloque occidental durante la Guerra Fría. Uno de los casos más conocidos vinculados a este mundo de espionaje fue el de Julius y Ethel Rosenberg. El matrimonio fue acusado de formar parte de una red que transmitía información atómica a la Unión Soviética. Su caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más polémicos del siglo XX. Para algunos, fueron traidores. Para otros, víctimas de una época dominada por el miedo anticomunista. Pero los documentos desclasificados décadas después reforzaron la idea de que al menos Julius Rosenberg estuvo implicado en actividades de espionaje soviético. Venona no fue simplemente una operación técnica, fue una bomba política, porque mostraba que el espionaje soviético no era una paranoia inventada, existía, era profundo, y había tocado zonas extremadamente sensibles. Pero Venona tenía un problema. Aunque los mensajes descifrados eran valiosísimos, no siempre podían utilizarse en público. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos
revelaba cómo había obtenido esa información, los soviéticos sabrían que sus códigos habían sido vulnerados. Y entonces cambiarían sus sistemas. Por eso, durante años, muchas investigaciones tuvieron que moverse en la sombra. El FBI y otros organismos podían usar Venona como pista, pero no siempre podían enseñar Venona como prueba. Era como tener un mapa del tesoro, pero no poder admitir que lo tenías. Eso hizo que muchos casos fueran complejos, ambiguos y difíciles de explicar públicamente. Venona no solo descubría secretos, también obligaba a proteger el secreto de cómo se habían descubierto esos secretos. El proyecto siguió activo durante décadas, mientras el mundo veía discursos, crisis diplomáticas, guerras indirectas y amenazas nucleares. En oficinas cerradas, seguían estudiándose mensajes antiguos. Algunos fragmentos podían parecer inútiles durante años, hasta que un dato nuevo les daba sentido. Una identidad, una fecha, una conexión. Venona era una investigación lenta, silenciosa y casi arqueológica. No se trataba de perseguir a un espía por una calle oscura. Se trataba de leer restos de mensajes cifrados y entender qué significaban años después. Era espionaje contra espionaje, memoria contra secreto, paciencia contra ocultación. El programa permaneció clasificado hasta 1995. Durante más de medio siglo, la mayoría de la población no supo nada. Entonces, cuando los documentos comenzaron a hacerse públicos, muchos historiadores tuvieron que revisar algunas interpretaciones de la Guerra Fría. Venona demostraba que la infiltración soviética en Occidente había sido real. También mostraba que el miedo al espionaje no nació de la nada. Pero al mismo tiempo, planteaba una pregunta incómoda. ¿Dónde termina la defensa legítima de un país y dónde empieza la persecución política? Porque el siglo XX no solo fue el siglo de los espías, también fue el siglo del miedo. Miedo al comunismo, miedo al fascismo, miedo a la bomba, miedo al enemigo interior. Miedo a que tu vecino, tu compañero de trabajo o incluso tu amigo pudiera estar trabajando para otra potencia. Venona nos obliga a mirar la Guerra Fría de una forma más compleja. No fue simplemente una lucha entre dos sistemas. Fue una guerra de información. Una guerra por saber antes que el otro. Una guerra por robar secretos científicos, militares y políticos. Una guerra donde una fórmula, un plano o una conversación podían valer más que un ejército entero. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero los secretos que dejó atrás abrieron otra guerra mucho más larga. Una guerra fría. Una guerra silenciosa. Una guerra en la que los códigos podían cambiar el destino del mundo. Hoy, el proyecto Venona sigue siendo uno de los episodios más importantes de la historia del espionaje moderno. No porque tuviera explosiones, no porque tuviera grandes batallas, sino porque reveló algo mucho más inquietante: que las guerras del siglo XX no solo se ganaban con tanques, aviones o bombas. También se ganaban leyendo mensajes que nadie debía poder leer. Venona fue eso, una puerta abierta en el corazón del secreto soviético. Una operación que tardó décadas en salir a la luz. Y una prueba de que en la historia, a veces las batallas más importantes no hacen ruido. Solo dejan documentos, códigos, nombres en clave y verdades enterradas durante medio siglo. Si te ha interesado esta historia, suscríbete al canal para más documentales cortos sobre espionaje, Guerra Fría, historia política y operaciones secretas del siglo XX. Porque detrás de cada gran acontecimiento histórico, casi siempre hay una historia oculta que alguien intentó esconder.